Amigos oyentes y hermanos en Cristo, voy a invitar a todos a leer la palabra de Dios juntamente conmigo en un libro en el Antiguo Testamento, un libro que solo tiene 4 capítulos, es el libro de Ruth, y allí quiero leer este día en el capítulo 1 del libro de Ruth y vamos a leer los primeros 14 versículos. Dice así: Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. El apóstol Pablo escribía estas palabras tan preciosas en Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es una alusión a la identidad de los efesios. Ellos no eran hebreos, no eran judíos, no pertenecían al pacto ni a las promesas. Pero dice que ahora en Cristo, que hizo la paz y unió en el madero con su sacrificio, unió a todos dentro de esa gracia maravillosa e incomprensible para nosotros, la gracia de Dios. Los unió, ¿y qué pasó? Ahora estamos cercanos en una sola familia. ¿Por qué leo y cito este texto? Porque se ajusta precisamente a Ruth la Moabita.
ella estaba lejos de las promesas, era una pagana. Y cómo vamos a ver qué alcance tuvo su amor hacia la suegra en no abandonarla y llegar a expresarse esas palabras tan preciosas que no las he leído y las leeremos en el próximo programa. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Amigos y hermanos en Cristo, quisiera por unos días hacer un comentario acerca de Ruth la Moabita, basado en el primer capítulo del libro que lleva su nombre. Interesante, Ruth significa amiga o amistad. ¿Hay alguna Ruth entre mis oyentes? Tu nombre significa amiga o amistad. De los 66 libros de la Biblia, 2 llevan nombre de mujer, Ruth y Esther. Son los únicos libros, Ruth y Esther. La primera es una mujer gentil, Ruth, casada con un judío. La segunda, Esther, es una mujer judía casada con un gentil. Ruth es el único libro dedicado totalmente a la historia de una mujer. Es probable que el autor del libro haya sido Samuel, el profeta Samuel. Ruth es, por lo que leemos, un romance de amor, no del amor de un joven para una señorita, sino del amor mutuo de una joven y su suegra. En la lista de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, no figura, no aparece Ruth, porque ella no siguió a Noemí por fe, sino por amor. Ese amor fue el móvil inspirador de su conducta. Y en pos de ese amor encontró patria, hogar, esposo, abundancia. Y mejor que todo, un lugar honroso en la lista privilegiada de aquellos que constituyen la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo según la carne. En esta, es esta una bella historia, la historia de Ruth la Moabita. Una historia que ilustra en forma elocuente y sencilla cómo Dios recompensa gloriosamente a los que con fe y amor escogen a Cristo y le sirven con firme decisión. Qué bueno sería que entre los que me escuchan haya quien, si está indeciso, si ha venido posponiendo, postergando la decisión más importante de su vida, que es confesar a Cristo sus pecados y entregar a Él su vida. Ojalá que tomen esta decisión al analizar esta vida preciosa de Ruth. Cómo Dios la recompensó a ella. Ahora nos acercamos a Cristo con fe y amor. Y tenemos, una vez que le encontramos, que servirle decididamente. Cristo mismo fue la porción perpetua de Ruth. ¿Cómo? Si ella vivió siglos antes de Cristo. Pero fíjese, en el capítulo 4, versículo 17, vemos que del matrimonio de Booz y Ruth nació Obed, y Obed es abuelo del rey David. Y en Mateo 1:5 vemos que de la descendencia del rey, inclusive Mateo 1:1, claramente leemos en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire, Jesucristo, hijo de David, es de la familia de Ruth.
Simbólicamente, esto podemos entender bien, que simbólicamente, siendo ella, Ruth, de origen gentílico, en su unión con vos, llegó a ser una figura de la Iglesia unida a Cristo eternamente. Vos, una figura de Cristo, y Ruth, una figura de la Iglesia. Hoy vamos a tratar de analizar lo más importante de este capítulo, la decisión de Ruth, que la podemos ver, y ya lo he leído, en el capítulo 8, inclusive hasta el capítulo 1, versículo 8, inclusive hasta el versículo 18. Y qué lindo es leer estas palabras que se encuentran en el versículo 17. Las últimas palabras del versículo 17, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué decisión! Oh, hermano, amigo, qué bueno sería los que somos ya de Cristo, que solo la muerte haga que nosotros pasemos a un estado mejor, habiendo sido muertos aquí. No permitas que el mundo te aparte en ese amor, enfríe tu amor a Cristo. Y los que no son de Cristo deben empezar ahora a seguir a Jesucristo el Señor. Hay algunas cosas importantes que quiero destacar en esta decisión de Ruth. Primero, que la atracción espiritual es más fuerte que las conveniencias materiales. El Señor dijo un día: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esta paradoja son palabras del Señor. Esta paradoja tenemos que comprenderla. No es cuestión de despreciar tu vida. Algunos piensan que no importa molerse, estropear el cuerpo. No, tu cuerpo, hermano, y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debe ser cuidado en el aspecto espiritual como también en el aspecto físico, porque no es cuestión de despreciar tu naturaleza humana, es cuestión de que ella esté subordinada a los valores espirituales que tienen como ganancia vida eterna. Eso es lo que significa este texto. En segundo lugar, tenemos el vínculo del amor. El vínculo del amor es más poderoso que los lazos humanos y carnales. Mucho más. Un día el Señor dijo en Mateo, el capítulo 10, el versículo 37, estas palabras: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ojalá que el vínculo del amor, como fue el de Ruth la Moabita, que estamos analizando, el vínculo del amor al Señor nos constriña a seguir con firmeza hasta el final. En tercer lugar, vemos la visión de la fe. Yo dije que Noemí o Ruth no está entre los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, porque ella realmente no siguió por fe a su suegra, siguió por amor. Pero siguió a una pobre viuda. Esto es importante destacar. Siguió a una pobre viuda sin perspectivas buenas. Esa pobre viuda no tenía perspectivas. Dijo ella: no, estoy en grande amargura yo, más que vosotras.
No tenía ninguna perspectiva. Esa viuda no tenía ningún futuro aparentemente. Entonces, ¿yo qué veo? Que aquí se ve en Ruth un pequeño atisbo de la fe. En cuarto lugar, el brillo de la esperanza en Cristo es más descollante que la gloria pasajera del mundo. Qué lindo es este pensamiento. Ruth fue heredera de la esperanza en Cristo, a pesar de que Noemí la dejaba sin esperanzas. ¿Por qué digo esto? Mire lo que le dijo en el versículo 12 a las dos nueras. Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, estaba desesperanzada, pero en ella había un brillo de esperanza. Había un brillo de esperanza. Esto alimentaba su amor para seguir a la suegra. En quinto lugar, el refugio bajo las alas del Altísimo, porque llegó un momento cuando trabajando en el campo de Booz, ella dijo, o escuchó estas palabras de Booz en el capítulo 2, el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué cosa más preciosa! Ella estaba con esa perspectiva. Se refugió en las alas del Altísimo. Y saben, amigos y hermanos, es preferido las alas del Altísimo a la seguridad falsa que ofrece la comodidad mundanal. En este caso, la anciana Noemí le decía, vuélvanse a la casa de su madre, vuélvanse a la casa. Y ella vislumbró, esta mujer vislumbró que era mejor las alas del Altísimo que la seguridad de la casa de su madre. La luz de la palabra divina, aquí también es importante, es más brillante que el resplandor fugaz de los dioses falsos. Claro, ella le dijo a las muchachas, a las jóvenes, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras de ella. ¿Qué testimonio puede tener una mujer que ha desobedecido al Señor? Ella sabía que los ídolos, los dioses son falsos, porque ella había nacido y crecido adorando a Jehová, el Dios de Israel, y ahora les dice, vuélvanse a los dioses falsos. Pero seguramente en alguna ocasión escuchó de su nuera hablar de Jehová, y ella había captado el vislumbre de una luz perdurable por lo que había oído de Dios, de tal manera que llegado el momento lo expresó, tu Dios será mi Dios. Por otro lado, el descanso del alma en Dios. El descanso del alma en Dios es más preferido que el reposo terrenal. Que halléis descanso, que halléis descanso. Esto les dijo Ruth, os conceda Jehová que halléis descanso. Aunque viniese la misma muerte. Qué lindo es que nosotros hemos llegado a comprender, queridos hermanos, hemos llegado a comprender las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11 y el versículo 28 al 30. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El alma halla en Dios el verdadero descanso. Ese es el verdadero descanso. Aunque venga la misma muerte, el alma está y asegurada y descansa en el Señor. Vamos a continuar analizando porque hay muchas cosas preciosas para aprender en este capítulo 1 de Ruth la Moabita.